buenas tengan todos, bienvenidos a su primer programa de Naturaleza Viva, como siempre por Bajo Techo TV. Judith Ravelo, una servidora, estará con ustedes compartiendo durante esta media hora completa y por lo adelante todo lo referente al medio ambiente, a su cuidado, a sus beneficios a la humanidad, así que usted no se lo puede perder. Hoy en nuestro primer programa vamos a conocer todo acerca del Jardín Botánico Nacional, su historia, su belleza, sus plantas, todo lo concerniente a este maravilloso lugar, así que usted no se lo puede perder. De inmediato iniciamos con un reportaje introductorio sobre el Jardín Botánico Nacional. Acompáñenos. El Jardín Botánico Nacional, o Jardín Botánico Dr. Rafael María Moscoso, el cual lleva el nombre en homenaje al primer director del mismo, está ubicado en Altos de Gala, en la zona norte de Santo Domingo. Abarca alrededor de 2 millones de metros cuadrados. Su emblema es una hoja del guanito, Cocotrinas argentea, palma delgada muy abundante dentro del jardín. El Jardín Botánico Dr. Rafael María Moscoso está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días del año. El jardín no es solo un pulmón purificador del ambiente de Santo Domingo, sino que es un santuario en el que conviven en armonía animales y plantas. Gracias por seguir en sintonía con su programa Naturaleza Viva desde aquí, desde el Botánico Nacional. Hoy me encuentro en compañía del señor Ricardo García, quien está con nosotros para hablar un poquito sobre las ventajas de este Botánico Nacional. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por permitirnos llegar a los amigos televidentes que ven este programa y para que hablemos de Jardín Botánico, de la naturaleza, de las plantas. Así es. Vamos a iniciar con una pregunta que se cae de la mata. ¿Cómo inició, cómo surge lo que es el Jardín Botánico Nacional? El Jardín Botánico Nacional se inicia como una iniciativa del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. En el año 1972 se inicia la construcción y en 1976 se inaugura, ya se abre al público y tiene como objetivo principal lo que es el estudio, manejo, conservación de la flora de la República Dominicana. Bueno, vale decir de la isla española porque también compartimos con los hermanos de Haití la responsabilidad del cuidado de esta rica flora de la isla. ¿Dónde se encuentra ubicado de acuerdo a su relieve, clima, temperatura, suelo? ¿Cómo es aquí? El Jardín Botánico, la ciudad de Santo Domingo, está dentro de lo que ecológicamente se llama una zona de bosque húmedo, donde caen más de 1.200, 1.500 milímetros de lluvia promedio anual, por lo cual la vegetación es exuberante y de hecho si uno observa algunos reductos de vegetación que hay en algunos puntos de la ciudad de Santo Domingo, vamos a encontrar árboles de gran tamaño, las márgenes de algunos arroyos con una vegetación exuberante, por ejemplo, márgenes del río Isabela, algunas cañadas que quedan como Arroyo Manzano, la misma gran cañada del jardín japonés, nos indica el tipo de vegetación que había aquí. Eso ha permitido que nosotros podamos tener, sin mucho esfuerzo, una vegetación, una flora muy interesante dentro del jardín y que nos permita el crecimiento de plantas que vienen desde distintos puntos de la isla y con las condiciones de suelo y las condiciones de lluvia que tiene la ciudad de Santo Domingo, pues hemos podido lograr un jardín muy tropical con una colección muy interesante y muy variada. ¿Cuántos departamentos o jardines podemos encontrar aquí en el Jardín Botánico Nacional? El Jardín Botánico tiene unos 5 departamentos en términos estructural, administrativo, de mucho valor, de mucha importancia, como es el Departamento de Botánica, el principal departamento de investigación, el Departamento de Horticultura, que se encarga de manejar toda la colección que tenemos, el Departamento de Educación Ambiental, el Departamento Administrativo, que también es muy importante, y lo que es la parte de mantenimiento, mayordomía, etcétera. Todo ese conjunto conforma lo que es la estructura del Jardín Botánico como tal.
que una complementa el otro en sus funciones. Y en cuanto a jardines, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las áreas principales? Perfecto. Eso en la parte de exhibición, en lo que llamamos la parte de colecciones vivas, es muy importante la colección de palmas, donde hay una cantidad considerable de palmas dominicanas que vienen de distintos puntos de la isla, distintos puntos del país. También encontramos la colección de helechos, un grupo también interesante. Por igual el pabellón de las orquídeas, igualmente interesante. Una colección de plantas endémicas, plantas raras, que son mayormente para investigación, pero que los visitantes también pueden observar. Asimismo, vamos a encontrar el arboreto, donde hay mayormente especies de árboles de importancia para madera y algunos que están en peligro o amenazados de extinción. Entonces, eso en términos general son de las colecciones más importantes que tiene el jardín. Igualmente las bromelias, también las bromelias, el grupo La Piña es otro grupo también importante. Y como área así muy peculiar, también tenemos la parte de plantas suculentas y de zonas áridas, donde están mayormente los cactus, los magueyes o agaves, y el jardín japonés. El jardín japonés, que es uno de los principales atractivos que tiene nuestro jardín, porque ya es como un área muy particular, diseñado, manejado al estilo la jardinería tradicional japonesa. Don Ricardo, quiero pedirle una pausita para ir a nuestra primera pausa comercial. Ustedes no se vayan porque seguimos con don Ricardo, muchísimo contenido que nos queda de aquí del Jardín Botánico Nacional, con muchísimas historias. Vamos a ir al jardín japonés, vamos a tener las actividades relacionadas al medio ambiente y muchísimo más, así que no se lo pierda. Usted se queda con nosotros que seguimos la ruta. Seguimos conversando con el señor Ricardo García desde aquí, desde el Botánico Nacional, y queremos saber cuántas especies de plantas podemos encontrar. El Jardín Botánico exhibe alrededor de 2000 especies en su colección, porque como recordarán los amigos televidentes, hay muchos ambientes en la República Dominicana cuyas plantas no pueden crecer aquí en Santo Domingo. Por ejemplo, la mayoría de las que crecen en Pico Duarte o en Constanza, las zonas altas, no podemos tenerla aquí si no es bajo un ambiente controlado, ¿no? Por eso tenemos alrededor de 2000 especies que se pueden observar aquí en la colección viva, como el caso de los helechos, este lugar donde estamos ahora mismo, o las que están de manera silvestre en la reserva del jardín. ¿Cómo se concibió en su inicio la estructura del Jardín Botánico Nacional? Fíjate, en términos físicos, el jardín se construyeron una serie de edificaciones básicas para alojar las instalaciones, varias de las cuales ya en la medida en que ha ido creciendo el jardín se han ido ampliando, como es el Herbario Nacional, donde está la colección de muestras de museo, y así otras áreas. Y en términos de las exhibiciones, estas se fueron desarrollando con el tiempo. No existía, por ejemplo, el pabellón de los helechos, no existía el pabellón de orquídeas, sino que yo siempre digo, los jardines botánicos son como los buenos vinos, se van haciendo mejor con el tiempo. Es decir, se inició con una infraestructura básica que ha ido creciendo en función al desarrollo científico y a la demanda de la población. Hay una sociedad dominicana de orquídeas que tiene muy buenas colecciones, mucha actividad, y conjuntamente con el jardín pues nos hemos ido preocupando en tener una buena colección de este grupo de plantas, y así los helechos, las palmas, las suculentas y otros grupos que se van a ir desarrollando en la medida en que el jardín crece y en la medida en que pasa el tiempo. ¿Cuál es la labor de reforestación que está haciendo el Jardín Botánico Nacional? Sí, esa es una de las actividades importantes que realiza el jardín, aun cuando no sea directamente sembrando en el campo, pero sí apoyando estos programas de reforestación. Y vale mencionar el caso del Plan Nacional Quisqueya Verde, que desde sus inicios ha tenido como soporte principal al Jardín Botánico, con la asesoría científica, con la propagación de plantas en nuestro vivero que le son entregadas
a Quisqueya Verde para realizar sus actividades, haciendo énfasis en las especies nativas y endémicas de la isla y sobre todo aquellas que están amenazadas o en peligro de extinción. ¿Qué cantidades de personas podemos decir que visita el Jardín Botánico Nacional? El jardín tiene una visitación anual que fluctúa entre 170, 200, 210 mil personas por año. Esta fluctuación se debe a que anualmente se realiza la ya tradicional caminata por la vida, que de hecho en el 2010 no se realizó. Entonces eso aumenta obviamente el número de visitación, pero cuando no se realiza una actividad masiva como esta, nuestra visitación ronda alrededor de los 180 mil personas. Realmente armonía y belleza podemos encontrar en este espacio, así que usted, por favor, venga, anímese, venga por aquí. Mientras, ahora le vamos a pedir otro segundito al señor Ricardo para ir a un recorrido en tours, en tren, para ver las principales áreas de este Jardín Botánico Nacional. No se lo pierda. Sean bienvenidos al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, fundado el 15 de agosto de 1976. Lleva su nombre en honor a ese ilustre botánico que dedicó su vida al estudio de la flora de la Española. Fue el primero en publicar un catálogo floral en nuestra isla en el 1943, titulado Catalogus Florae Domingensis. Ahora mismo hemos entrado en el área de Las Palmas. Aquí tenemos alrededor de 100 especies, más del 30% de estas especies es endémico. Tenemos especies en particular como el guano guanito, esa delgadita y alta, que puede alcanzar los 10 metros de altura. Lo particular de esta especie es que solamente se encuentra en República Dominicana y en Cuba, al menos de forma natural. Sus hojas son el símbolo de nuestro jardín botánico. Esta palma, a pesar de ser tan delgada, tiene una excelente resistencia a los vientos huracanados. También tenemos otras especies como la palma real, que es esta gruesa a nuestra derecha. Esta palma le sirve de refugio a nuestra ave nacional, la cigua palmera. En la yema de esta palma, en la yema terminal, se encuentra el famoso palmito. Tenemos especies como el crotón, con hojas coloridas, el campeche. Se utiliza para teñir el cabello y tintar telas. A la izquierda tenemos una especie de suma importancia. Estas son las palmas aceiteras, vienen de África. Las palmas aceiteras fueron traídas en uno de los gobiernos del fenecido expresidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. La reserva biológica. Esta área ocupa un 40% del territorio del jardín. En esta área podemos apreciar un bosque subtropical. Aquí veremos especies como la caoba, la amapola, el almácigo, la palma real y otras. La temperatura en este lugar en el que estamos descendiendo es 2 grados menor que en el resto de las áreas del jardín. La mayoría de las plantas adheridas a los árboles no son parásitas, son epífitas. Se adhieren a los árboles en busca de la luz solar, pero sus raíces permanecen en el suelo. El agua en cámara a la derecha es el agua de la Gran Cañada. El agua de la Gran Cañada atraviesa el Zoológico Nacional y desemboca en el río La Isabela. El agua de la Gran Cañada, junto al pequeño bosque subtropical en el que nos adentramos, es un refugio para aves, batracios y reptiles. La construcción del Jardín Botánico empieza en el 1972. Es diseñado por el arquitecto Benjamín Payewonsky y construido por el ingeniero Joaquín Ruiz, ambos dominicanos aún con vida. A la derecha tenemos el bambú. El bambú es familia del arroz, de la caña de azúcar y del maíz. Sujétense, el tren cambió de velocidad. Con flores rosadas a la derecha, la bauhinia u orquídea de pobre. Esta es el símbolo nacional de Hong Kong, llamada así porque crece en cualquier patio, pero no es una orquídea.
Con color grisáceo, a la derecha, el orégano plateado. A diferencia del que se utiliza en la cocina, el orégano plateado es insípido y no posee olor. A la izquierda, el arboretum. Allí se realizan estudios de fenología, adaptación y aclimatación. En el arboretum hay más de 130 especies maderables. Luego de este interesantísimo recorrido guiado por las áreas del Jardín Botánico Nacional, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos en breve. No se mueva de sus asientos, que tenemos muchísimo más contenido. Gracias por seguir en sintonía con Naturaleza Viva. Y ahora vamos a presentar nuestro segmento Jardines Exóticos. Seguimos con don Ricardo, quien nos va a hablar un poquito ahora del jardín japonés. Este espacio se ajusta muy bien al título de su programa, ¿verdad? Estamos en el jardín japonés. Esta es una de las áreas ya más simbólicas, más emblemáticas que tiene el Jardín Botánico Nacional. Este espacio fue diseñado por el ciudadano japonés Mamoru Matsunaga desde el inicio del jardín, y lo que él logró aquí fue una combinación de ese arte de la jardinería japonesa con elementos propios de la flora dominicana y el espacio de la topografía de este lugar. Entonces consiguió una armonía y una belleza impresionante que se ha convertido pues en un atractivo para todos los visitantes al Jardín Botánico Nacional. Si evaluamos los elementos de la flora que están presentes aquí en el Jardín Japonés, vamos a encontrar desde higüero, que es una planta nativa de la isla española, República Dominicana, la palmacana nuestra, pero también los podocarpus orientales, con la araucaria que viene de Australia, los amanes de América, es decir, una combinación de estos elementos que han convertido al jardín japonés en ese lugar así, de ese atractivo tan peculiar, tan particular. Y vale decir que aunque este espacio tiene mucho más de 30 años, todavía el señor Mamoru Matsunaga viene cada día a dar la orientación y el seguimiento a este espacio. Ya hay un personal dominicano que se ha entrenado con Mamoru y que se encarga del mantenimiento básico, de manera que el maestro, como nosotros llamamos, solo viene a supervisar y a dar las órdenes. ¿Cómo fueron elegidos todos estos árboles para dar esta belleza que podemos encontrar aquí? Mamoru realmente es un maestro de la jardinería. Entonces él fue escogiendo los elementos de la flora, los árboles, en función a el tamaño que alcanzan, la versatilidad para la poda, porque aquí se aplican técnicas de poda muy japonesas y por eso la gente ve esa rareza en estos árboles podados con esa característica. De manera pues que la experiencia del manejo de las plantas fue lo que le permitió a Mamoru hacer esta elección, donde necesitaba colocar un árbol de gran tamaño, donde un arbusto, qué tipo de grama colocar, dónde colocar los elementos de color, etc. Ya eso obviamente responde a una experiencia, ¿no?, a un dominio de la jardinería que no cualquiera tiene. Claro. ¿Cuál es el cuidado que se le dedica a esta área en particular? Sí, esta área tiene un cuidado especial para el jardín. Por ejemplo, nosotros controlamos la permanencia de los visitantes. Generalmente los visitantes aquí hacen un recorrido relativamente rápido, de no más de 15 minutos, hacen sus fotografías, hacen sus secciones de fotos a veces especializadas, y cuando se requiere más tiempo, entonces hay que buscar un permiso especial donde el personal nuestro de seguridad y técnico entonces orienta las áreas que se pueden utilizar. Pero sí, esta es un área controlada para que la gente venga, la disfrute y luego se retire a los alrededores. Dentro de este jardín japonés,
¿cuáles son las áreas que podemos encontrar aquí? Bueno, está, como pueden ver los amigos televidentes, el lago, que es un elemento muy importante ya en cualquier jardinería, pero sobre todo en la jardinería japonesa. Está el área de la zona de las araucarias, estos árboles muy primitivos de la zona de Australia y el sur de América. Están también los bambúes, otro elemento florístico muy peculiar del oriente. Y entonces la casa del té, como así le llamamos, está un poco más discreta, más escondida. Son las áreas básicas que tiene el jardín japonés, y obviamente este espacio de grama aquí, donde la gente pernocta y donde la gente puede observar, así como el recorrido, estos senderos con gravillas y empedrados, para que las personas, los visitantes, puedan hacer su recorrido. ¿Por qué es tan llamativo para bodas, sobre todo para bodas? ¿Por qué es tan llamativo venir aquí al jardín japonés? Yo pienso que es por ese aspecto tan exótico que tiene esta zona. Prácticamente en ningún lugar de República Dominicana, y no muchos lugares en América, tienen esta peculiaridad donde se combinan este elemento de la flora con la topografía, con el diseño. Entonces uno cuando está aquí está como en un lugar así tan exótico, tan fuera de lo común, y ese es el atractivo principal de que cada quien quiere hacerse una fotografía del recuerdo en un espacio como este. Además es muy romántico. Sí, ya hemos visto parejas, familias caminando por aquí, y la verdad es que se ven cómo la han pasado de bien. Pero Ricardo, invita a los televidentes a venir no solo al Jardín Japonés, sino al Jardín Botánico Nacional. Bueno, yo creo que sí, que el que se pierda la oportunidad de visitar un espacio como el Jardín Botánico Nacional, pues está perdiendo la oportunidad de interactuar con la naturaleza en esa armonía, en esa paz, en esa calma que cualquiera quisiera en esta época de tanto estrés que tenemos los humanos, apartarnos un poco de esa vida cotidiana, por lo que yo invito a todos dominicanos y extranjeros que visitan nuestro país a que se den una vueltecita por el Jardín Botánico Nacional, que de seguro no se van a arrepentir y van a salir de aquí llenos de esa energía, de esa paz que da la naturaleza. Señores, ya lo oyeron, de palabras del mismo Ricardo García, el director del Botánico Nacional. Muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias a usted. Bien amigos, así llegamos al final de nuestro primer programa Naturaleza Viva, como siempre por Bajo Techo TV. Esperamos que este primer programa se haya constituido desde ya en una cita obligada entre ustedes y nosotros. De antemano les agradezco a todos los que han estado con nosotros acompañándonos durante esta media hora, y que por supuesto los espero en la próxima. Pásenla bien, hagan el bien sin mirar a quién. Hasta luego.